Bienvenidos a su canal Biología y Experimentos. En esta ocasión nos acompaña el maestro en ciencias Juvenal Aragón Parada como nuestro experto de la semana en el tema de las plantas. Él es biólogo por la Universidad de la Sierra de Juárez de Oaxaca, maestro en ciencias por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en ciencias de biosistemática, ecología y manejo de los recursos naturales y agrícolas. Eh, Se encuentra becado por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de interés son la taxonomía sistemática y biogeografía de las plantas de México, en particular de las plantas endémicas de la Sierra Madre del Sur. Se encuentra desarrollando el proyecto Diversidad filogenética de las plantas vasculares endémicas de la Sierra Madre del Sur. Ha realizado estancias profesionales en la UNAM, en el INECOL. Fue ganador de la mejor tesis de licenciatura en el 2016 por la Sociedad Botánica de México. Es autor de diversos artículos, miembro activo de la Sociedad Botánica de México, de la International Organization for Succulent Plant Study y representante de la Asociación Civil Centro Interdisciplinario de Estudios Sustentables y Ambientales de Oaxaca, CISAO. A continuación se presenta una sección de la presentación en vivo donde Juvenal nos regala un pasaje por los paisajes de nuestro país, pasando por diferentes tipos de ecosistemas y las problemáticas que enfrenta la vegetación de nuestro país. Sin más preámbulo, los dejo con su presentación. Esta imagen que les pongo aquí es de la Conavio. Es una imagen satelital de cómo se ve nuestro país. Pues nada más como dato, México figura entre los 5 países con mayor diversidad vegetal a nivel mundial. Alberga alrededor de 23.314 especies según este estudio del doctor Villaseñor del 2016. Sin duda, este número ya habrá aumentado. A partir de esos años para acá se han hecho publicación de nuevas especies. Como ustedes pueden ver, nuestro relieve o el relieve de nuestro México es muy variado. Tenemos desde planicies costeras en el Golfo de México y en el Océano Pacífico. Quiero poner aquí el señalizador. Ok, creo que ya podrán ver ahí el puntito rojo para ir también ilustrando. Tenemos, les decía, en todo este territorio mexicano alrededor o un poquito más de 23,000 especies de plantas vasculares que se distribuyen pues tanto en las montañas, ¿no? En las costas y en los desiertos o en el altiplano mexicano, en la meseta central de México. Y esto nos, pues, toda esta área de nuestro país concentra una alta diversidad. Cabe mencionar que alrededor del 50% de las especies que tenemos en México se restringen a nuestro territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que son endémicas a México y que solo las encontramos acá, ¿no? Entonces, la importancia de la flora de nuestro país no solo radica en la riqueza, en el número de especies que tenemos, sino en el número de especies únicas, ¿no? Que en este territorio se distribuyen. Pero esta imagen que les muestro, les quiero mencionar que pues nuestro México, así como es de diverso en especies de plantas, a través del tiempo pues tiene una historia geológica muy interesante, ¿no? Tenemos acá en las barritas de colores la formación, hace cuántos millones de años se formaron las montañas de nuestro México, ¿no? Siendo las montañas o las sierras más antiguas, la Sierra Madre Oriental, que ustedes ven aquí en fuchsia, de este lado, y la Sierra Madre del Sur, son de las cadenas montañosas más antiguas. Seguidas, pues la formación de la Sierra Madre Occidental, ¿no? En esta parte. Y la parte del altiplano mexicano. Asimismo, las tierras altas de Chiapas se formaron hace aproximadamente unos 24 millones de años. Y tenemos nuestras montañas jóvenes, ¿no? Las muchachonas de nuestro país, que es el eje volcánico transmexicano, ¿no? Esta faja de volcanes que tenemos desde Colima en
En el Pacífico hasta Veracruz en el Golfo es de las formaciones más recientes. Y pues en estas montañas, en estas grandes montañas, es donde tenemos también una alta diversidad de plantas. Y son de las que caracterizan nuestro México. Así pues, en México tenemos una gran variedad de climas. El clima se pueden clasificar en tres principalmente, que son los cálidos, en la parte sur-sureste de nuestro país, con los cálidos húmedos, en azulito acá, donde sería donde llueve mucho, los cálidos subhúmedos, que es el número 2, y tenemos los climas secos en el norte, noroeste, ¿no? En donde encontramos pues nuestros desiertos, los cálidos, los secos y los semisecos. Y tenemos los templados que generalmente o particularmente se encuentran en nuestras cadenas montañosas. En verde acá, como ustedes ven. Y toda esta gama, pues o esta historia geológica de nuestro país, ¿no? La variedad de climas, de relieve que tenemos y la cantidad de especies en México, pues una vez que se juntan en un determinado lugar, nos dan estas maravillosas postales o estas fotos, estas bonitas fotos en el cual pues nos enseñan o nos muestran una riqueza particular dentro de México. Tenemos acá pues fotos desde las altas montañas hasta pues zonas muy planas con matorrales, ¿verdad? Y pues selvas exuberantes y otras comunidades que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces nos vamos a referir en esta charla a un concepto bastante importante que me gustaría que los jóvenes, los muchachos, lo tengan en cuenta, que es la vegetación. ¿Qué es la vegetación? Vamos a diferenciar dos términos que a veces se llegan a confundir, incluso hay personas que los llegan a usar como sinónimos, que es la vegetación y la flora. Son dos conceptos diferentes y que aquí vamos a tratar de separarlos y que se entienda como dos conceptos diferentes, porque lo son. La vegetación primero. La vegetación es el conjunto de plantas que habitan una región, analizado desde el punto de vista de las comunidades bióticas que la conforman. ¿Qué quiere decir esto? La vegetación pues es en una determinada área, engloba pues tanto el número de plantas como las interacciones que hay entre ellas, tanto con entre otras plantas, ya sean de la misma especie, especies diferentes, y ese ensamblaje ecológico nos da el tipo de vegetación en un determinado lugar, ¿ok? Entonces es el conjunto de plantas que habitan en la región, como lo define el doctor Rendowski en el 78. Esa es la vegetación, el tipo de vegetación, ¿no? Podemos tener vegetación, bueno, aquí vamos a ver los 9 principales tipos de vegetación de acuerdo a Rendowski en México. Y el otro concepto que me gustaría que pues si se haga un hincapié y que se diferencie es la flora. La flora, aquí textualmente dice que es un conjunto de plantas que habitan una región, analizado desde el punto de vista de la diversidad de organismos. ¿Qué quiere decir esto? En un determinado lugar, la flora sería el número de plantas que hay, ¿ok? Tenemos, no sé, vamos a poner un ejemplo en el Nevado de Toluca. Tenemos 20 gimnospermas, 20 angiospermas, y dentro de esas se distribuyen en familias, en géneros y especies. Exacto, esa es la flora. Número de especies, conjunto de plantas. La flora o el concepto de flora también lo podemos abordar desde otra definición, que es una obra literaria, que enumera, describe y provee los medios de identificación de las plantas que habitan una región. En México tenemos varias floras que se dedican, o grupos de trabajos que se dedican a realizar floras, que son estos fascículos en los cuales pues se describen las especies de una región. Por ejemplo, tenemos la flora del Bajío, la flora del Valle de Tehuacán y Catlán, que nos dice por familia cuántas especies están presentes en la flora del Valle de Tehuacán y Catlán. Por ejemplo, cactáceas, orquidáceas, asparagaceae. Esas serían una obra en la cual ustedes pueden encontrar
el número de especies y cómo se identifican en las especies que están en un área geográfica, ¿no? Tenemos la flora de Veracruz, la flora de Jalisco, ¿no? Tenemos la flora del occidente de México. Entonces se encuentran estas obras disponibles a través de ya sea de sus páginas o impresas, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar en la vegetación de México, las comunidades vegetales dentro de los tipos de vegetación de México. Y para eso tenemos que hablar de estos 3 personajes importantes en la descripción de la vegetación de México. Ustedes pueden ver aquí estos dibujos animados que hizo la Conavio para acercarse y conocer sus obras. Se me hacen bastante interesantes. Arriba pongo las imágenes de ellos, abajo los dibujos animados. Bueno, esta es una comparación entre los 2 principales tipos de clasificación, o las 2 clasificaciones de los tipos de vegetación de México que se usan, que ambas clasificaciones son válidas para estudios y trabajos, siempre y cuando pues se haga. El doctor Rendowski clasificó la vegetación de México en 9 tipos de vegetación. Tenemos mucho más por Miranda y Hernández, y aquí está la continuación, ¿no? Vamos a ir viendo estos 9 uno por uno. Pues este mapa es un poco viejito, desde la clasificación del doctor Rendowski, pero es bastante ilustrativo para ver dónde se encuentran la vegetación de México. Esta es la vegetación potencial realizada por la Conavio, en el cual pues ustedes saben que la vegetación, las comunidades vegetales son dinámicas, están en constante cambio. Es difícil encontrar paisajes o vegetación prístina que no ha sido alcanzada por la mano del hombre, y pues que esta ya sea por deforestación o reforestación, pues ha cambiado. Vamos a comenzar con el bosque tropical perennifolio. El bosque tropical perennifolio es una comunidad bastante exuberante y atractiva en el sur-sureste de México. Esta se distribuye desde los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea, la encontramos al nivel del mar, con una alta precipitación, o sea, que quiere decir que llueve en gran tiempo o gran parte del año, hasta los 4000 milímetros. Tiene árboles muy grandes, árboles hasta de 45 metros de alto. Ustedes si van, pues ven unos gigantes, ¿no? Y abundantes especies de trepadoras, de plantas que pues se enredan en los troncos de los árboles hasta llegar a la parte más alta para alcanzar la luz del sol, ¿no? ¿En dónde la podemos encontrar? Está en estos estados del Golfo de México, Veracruz. Las imágenes que ustedes pueden ver, la deforestación de un lado, ¿no? Se ve como si pues rasparan los cerros. Las plantas se resisten aún a estar presentes. Aquí ustedes pueden ver en la parte de arriba unas cícadas. Estas fotos las tomamos en Campeche. Mientras que las zonas que están bastante bien conservadas, pues albergan una gran diversidad, no solo de plantas, sino que también de animales, ¿no? Estas fotos también de Campeche, aquí podemos ver el mono aullador y especies de murciélagos, pues viviendo, ¿no? Y en esta comunidad vegetal. Otra de los problemas que esta comunidad o este tipo de vegetación enfrenta, pues son los caminos, y tanto las plantas como los animales lo resienten. Esta foto la tomamos en el camino entre el estado de Tabasco y Campeche. Pues es un tamandúa mexicana, que es el oso hormiguero que está en México, y pues fue atropellado por un tráiler, ¿no? Los estragos pues también de la acción humana. Y pues a su lado izquierdo vemos cómo los bulldogs, estas máquinas, arrasan con las plantas, pues para establecer diferentes cultivos, ¿no? Que es, pues tenemos que decirlo, es la realidad también de los tipos a los que se enfrentan los tipos de vegetación en nuestro país. Otro de los problemas, pues, es el establecimiento de las refinerías, ¿no? Tanto en
en el estado de Veracruz o en los estados de la península del Golfo de México, ¿no? Que pues el desarrollo económico a veces sobrepasa a la conservación o a las selvas. El siguiente tipo de vegetación que vamos a ver es el bosque tropical subcaducifolio. También se encuentra desde los 0 metros hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar. Aquí llueve un poquito menos que en el bosque tropical perennifolio, entre los 1000 y los 1600 milímetros. Los árboles también son grandes, se alcanzan los 15, 30, un promedio de 20, 25 metros de alto. Y tenemos aquí especies bastante representativas y características, ¿no? Como los copales, ¿no? La parota, algunas palmas, esta que vemos aquí de color morado, que esta bebulla, que las primaveras que les dicen, ¿no? Que pintan estos paisajes de colores. ¿En dónde lo encontramos? Es un tipo de vegetación discontinuo. Lo encontramos en la costa del Pacífico, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, partecitas de Michoacán, Colima y Jalisco, ¿no? Y por el lado del Golfo de México, aquí en esta parte de sur entre Veracruz y Tamaulipas, y en la península de Yucatán, como una franja en esta parte. Los paisajes que nos dan pues durante todo el año, pues es bastante reconfortante. El ensamblaje, cómo están estas especies de plantas en este tipo de vegetación, es sumamente importante. La cantidad de especies epífitas, como ustedes pueden ver acá, de una bromelia sobre una palma, y pues si nos acercáramos por aquí en el tallo, por ahí hay una orquídea, ¿no? La vainilla creciendo. Estas fotos son de aquí de la costa de Jalisco hacia Puerto Vallarta. Ahí tenemos este tipo de vegetación también. En la costa, como vemos en la costa tenemos especies, o tenemos este tipo de vegetación con especies pues muy características. Si ustedes ven aquí en el fondo el palo mulato, una bursera, ¿no? También dentro de la vegetación podemos encontrar magnolias, estas plantas hermosas y que pintan a los cerros en las partes costeras. Tenemos también esta foto en donde se ven palmas, son palmas de los géneros Acropomia y Atelea. En la costa de Guerrero y de Oaxaca son dominantes en estas comunidades vegetales dentro de este tipo de vegetación. Aquí está la Ura poliandra, esta tronadora o esta planta, que sus frutos son explosivos. Al momento de que se van a dispersar las semillas, se explotan. Hay que tener cuidado al momento de estar cerca, pueden llegar pues a darnos un semillazo las plantas también, ¿no? Es como un mecanismo de dispersión de sus semillas. Este arbolito es característico de este tipo de vegetación. Otro arbolito que encontramos es el coquito de aceite, coyul o corozo, le dicen en las comunidades. Aquí ustedes pueden ver los frutos y las plantas, ¿no? Son plantas muy altas y que en comunidades de personas, en pueblos, las utilizan ya sea como para hacer tortillas, tostadas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que conozco es en la costa oaxaqueña, se comen, ¿no? Los frutos. Otra planta característica es el Enterolobio enciclocarpo, la parota, como le dicen en la costa, o el guanacastle. Esta planta con apreciación de una madera preciosa, en la cual la usan para hacer muebles. En algunos lugares se comen los frutos, y pues es una planta muy grande, ¿no? Un árbol muy grande en el cual podemos disfrutar de su sombra. El siguiente tipo de vegetación es el bosque tropical caducifolio, una comunidad bastante característica en nuestro país. Se distribuye entre los 0 metros hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar.
Aquí las lluvias son bastante bien marcadas y son más escasas, con una precipitación de los 600 a los 1200 milímetros. Los árboles son más bajitos, no son tan altos como en los anteriores, hasta los 12 o 15 metros de alto. En este tipo de vegetación hay una pérdida de las hojas entre 5 y 8 meses, que quiere decir que en la temporada de seca pues los árboles tiran sus hojas. Y pues un elemento que también se encuentra presente son las cactáceas columnares. Estos cardos o tetechos le dan ese toque especial también al bosque tropical caducifolio. Las leguminosas y burseras, los copales son muy abundantes. Y pues, ¿en dónde se distribuye? En México esta comunidad o este tipo de vegetación está bien representado, pero también bien amenazado desde la península de California, la península de Baja California, y pues en la parte de la Sierra Madre occidental hacia el Océano Pacífico, en la depresión del Balsas, ¿no? En los estados de Morelos, en Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Jalisco, en Oaxaca, en la cuenca del río Tehuantepec, en la parte costera, en la parte central de Chiapas, en la península de Yucatán, en Tabasco y en esta parte de la Huasteca, tanto veracruzana como tamaulipeca, ¿no? Lo podemos encontrar. Aquí generalmente este tipo de vegetación está sobre pendientes más pronunciadas, en donde pues tenemos los diferentes plantas, los diferentes árboles con diferentes alturas. Las fotos son del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, la primera de arriba, en donde ustedes ven los tetechos y los árboles, el viejito que está abajo, el viejito como le dicen comúnmente, o viejitos a estas cactáceas columnares. Esta es del estado de Hidalgo. Lo que les mencionaba, los bosques tropicales caducifolios pierden la hoja. Esta es una foto, son dos fotos de un mismo lugar en diferentes épocas del año. En tiempo de lluvias, como ustedes ven, ¿no? Lo verde domina, todos los árboles se presentan hojas, mientras que en temporada de estiaje, en temporada seca, todos los árboles pierden las hojas y vemos, se aprecian mejor las cactáceas columnares, ¿no? Esta imagen es del bosque tropical caducifolio en el estado de Oaxaca, en la cuenca alta del río Tehuantepec. Como ustedes pueden ver, sobre las montañas encontramos pues esta comunidad, ¿no? En la cual las fotos que pongo a su derecha, la primera de abajo es de Dion, una cícada que se encuentra en estas barrancas, y la parte de arriba es un maguey, ¿no? Agave del cual pues importante para estas comunidades, puesto que de aquí sacan y comercializan el mezcal. Este es agave marmorata, el tepestate. En esta imagen ustedes pueden ver, los árboles. Tenemos aquí una leguminosa, tenemos las cactáceas columnares, tenemos los pochotes, las ceibas o estas especies pertenecientes a donde se encuentran las ceibas, ¿no? Los árboles sagrados mayas en el bosque tropical caducifolio los tenemos. Tenemos euforbiáceas también presentes, y pues el ensamblaje es bastante interesante, ¿no? La vista es verde. Tenemos las plantas que se encuentran aquí, pues han buscado la forma, pues, ante las temporadas de estiaje que no tienen disponibilidad de agua, pues la manera de cómo retenerla, ¿no? Tenemos aquí un tallo enlosado de un ficus, de los higos, ¿no? Pariente de los higos, y pues un viejito, ¿no? Aquí se aprecia ver estos tipos de espinas presentes en estas cactáceas columnares. Tenemos protuberancias también, pues han desarrollado mecanismos contra tanto herbivoría, de protección y de retención de agua, ¿no? Y aquí otro de estas lenticelas de las plantas, ¿no? Es para el intercambio de gases. Tenemos cortezas exfoliantes, o sea que se descascaran de muchas burseras. También tenemos lianas dentro de este tipo de vegetación.
y que crecen, pues, y que en su base tienen por lo general, como tradicionalmente le dicen, camotes, raíces engrosadas. Uno de los elementos que resalta la vista al estar en este tipo de vegetación es, como les dice, tradicionalmente le dicen tepehuaje, es una leguminosa, Lysiloma micrófila, que marca este tipo de vegetación, ¿no? Otras, aquí esta imagen me gusta bastante, vemos una planta floreciendo, todo seco y el amarillo resalta, ¿no? Es una especie del género Coglospermum. Y este mecanismo es bastante interesante porque el bosque tropical caducifolio en temporada de estiaje, los árboles emplean su energía para florecer y fructificar, para tirar las semillas justo antes de la temporada de lluvias para que éstas caigan en suelo que se puedan establecer, aprovechen la temporada de lluvias, germinen, crezcan lo que puedan y reúnan nutrientes para, pues, aguantar el próximo periodo de estiaje, ¿no? Este mecanismo es bastante interesante y de muchas especies del bosque tropical caducifolio. Las personas que habitan en estas comunidades vegetales y en estos tipos de vegetación es bastante interesante, puesto que todas las personas, todas las poblaciones humanas hacen uso de los recursos naturales. En particular, esta población en el estado de Oaxaca están propagando, ¿no?, los magueyes silvestres con la finalidad de aprovecharlos y de reforestar los cerros. Y pues esto se hace de mano, pues, de gente que ya ha tenido más experiencia. Las personas que están aquí del ejido de Acateyahualco en Guerrero les brindaron esta información a personas de los valles centrales de Oaxaca, y que se repitan estas prácticas buenas para estos tipos de vegetación. Pasamos a otro tipo de vegetación, que es el bosque espinoso. Este se encuentra también desde los 0 metros hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar. La precipitación es bastante escasa, de 350 a 1200 milímetros. Árboles, aquí ustedes ven árboles bastante altos, hasta de 15 metros de alto, ahorita vamos a ver por qué. Y van a ser en suelos planos y profundos. Y pues los que vamos a encontrar son los mezquites del género Prosopis, ¿no?, los huizaches y guamuches, el género acacia y cactáceas columnares. ¿En dónde se encuentra? Lo tenemos en la costa del Pacífico, en la parte central de México, en algunas partes de la depresión del Balsas, en el istmo de Tehuantepec y en esta parte de las Huastecas, ¿no? ¿Cómo vemos un paisaje de este tipo de vegetación? Aquí ustedes pueden ver cómo son suelos planos. Esta foto es de aquí de Jalisco, en la laguna de Chapala, en las que ustedes pueden ver mezquites, ¿no? Mezquites altos, ¿no? Hasta de 15 metros. ¿Y por qué tenemos árboles altos? Primero, pues son suelos bastante profundos, bastante bien drenados, y las especies de plantas, principalmente los mezquites, tienen raíces muy profundas que llegan hasta los mantos freáticos del subsuelo, y pues ellos no necesariamente dependen de la precipitación, ¿no?, que cae en este tipo de vegetación. Ellos tienen el agua abajo en el suelo disponible, entonces les permite adquirirla y estar creciendo sin necesidad de que arriba esté lloviendo, ¿no? Es bastante interesante este mecanismo que las plantas han adaptado. En esta comunidad ustedes pueden ver en el Mar de Cortés, ¿no?, cómo este tipo de vegetación baja hasta casi cerca del mar. Esta otra comunidad vegetal que vemos acá en este tipo de vegetación, pues está representado por cactáceas. Aquí tenemos cilindropuntias, tenemos opuntias, nopales, ¿no?, y tenemos mezquites, y debajo, aquí ven ustedes otra cosa interesante, debajo de estos mezquites, de estas opuntias, vemos hierbas más pequeñas. Este sistema que le dicen nodrizaje, que es como que las plantas grandes les presten la sombra a las chiquitas para que puedan establecerse y crecer, puesto que la radiación solar aquí es muy fuerte, ¿no? Entonces, estas plantas herbáceas a suelo abierto, si no llueve, pues se secan, ¿no?, mueren.
Tenemos el mezquite, aquí les presento el mezquite para quien no lo conoce, muchos estoy seguro que lo conocen, su inflorescencia y sus frutos, estas vainas, bastante importante en comunidades que habitan en este tipo de vegetación, puesto de aquí en el Valle de Mezquital, en el centro y también en el norte del país, lo utilizan para sacar y comercializar el carbón, ¿no? Como una fuente de empleo para las personas de las comunidades. Aquí tenemos el tepame, como le conocen en el centro, de la Vachellia penátula. Tenemos también la Vachellia farnesiana, los huizachales, hasta canciones les han compuesto a estas plantas, ¿no? Para que ustedes la conozcan. Y otra que es bastante característica es que es el Piticelobium dulce, el guamúchil. Los guamúchiles, yo veo que aquí en el Bajío y en Jalisco pues los comercializan, ¿no? Como una fuente pues de proteínas y de un fruto bastante atraído, ¿no? Es una comunidad que ha estado impactada sin duda por el ser humano, principalmente en la región del Bajío, como son suelos fértiles, muy fértiles, la agricultura los ha impactado, desplazando la vegetación y pues adecuándolos para la agricultura. Seguimos con el matorral xerófilo. El matorral xerófilo, tenemos que los doctores Miranda y Hernández, pues de acuerdo a las plantas que dominaban en un determinado matorral xerófilo, les pusieron estos nombres. Aquí los vamos a llamar en general matorrales xerófilos. Y en estos, pues como ustedes pueden ver, son muchas variedades, formas, las plantas que en ellos habitan. Bueno, aquí les voy a presentar. Se encuentra a diferentes elevaciones sobre el nivel del mar. Allí ustedes pueden ver el rango, la precipitación también es variada y tiene las formas y adaptaciones, es en la comunidad, en el tipo de vegetación, perdón, en el que más podemos ver las adaptaciones de las plantas. Tenemos cactáceas, cactus, agaves, las fauquerias, los ocotillos, y es una flora rica en endemismo, que quiere decir que sus plantas que están presentes en esta comunidad vegetal solo se encuentran ahí, en este tipo de vegetación, perdón, solo se encuentran ahí y no se encuentran en otro lugar. ¿En dónde lo tenemos presente? Está en la península de Baja California, aquí en el Golfo de California, en cercanías del Mar de Cortés, en el centro norte de México, llegando hasta el valle de Tehuacán, Cuicatlán, todo lo que sería el altiplano mexicano, y en partes de la Sierra Madre Oriental y en esta parte de lo que es Nuevo León y Tamaulipas, con áreas en estas áreas las plantas, o hay muchas plantas endémicas, únicas, ¿no? Tenemos estas fotos de cómo podemos ver las formas, ¿no? Tenemos aquí una fauqueria o un cotillo con tallos engrosados, ¿no? Igual que las cactáceas, pero también tenemos muchas plantas estacionales, o sea que anuales que aprovechan la temporada de lluvias y durante el resto del año, que es temporada de estiaje, pues mueren. Esta foto es del valle de Tehuacán, Cuicatlán. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar entre el estado de Oaxaca, de Puebla y Oaxaca, al atravesar la carretera ustedes pueden ver bosques de cactus columnares, ¿no? En la cual sobresalen, por ejemplo, las inflorescencias de los magueyes, pero está dominado por los géneros Neubuxbamias, Cephalocerius, los viejitos, de las cactáceas. En el centro de México, en lo que sería Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, hay comunidades dominadas por los nopales, ¿no? Por ahí ustedes pueden ver estos que sobresalen también son del género yuca, que le dan esa forma a nuestros paisajes. Ahí en Querétaro también, y en esta parte de San Luis Potosí, en Hidalgo, las yucas, hay lugares donde las yucas son lo que vemos, así, ¿no? Definitivamente hay más plantas, pero lo primero que atrae la vista son estas patas de elefante, bastante impresionantes. Si ustedes bajan de Peñamiller en la Sierra Gorda de Querétaro hacia Bizarrón de Montes, esta foto la tomamos en una salida aquí con mi director, y ustedes pueden ver esta, ¿no? Que tenemos
pues a veces los cerros medio pelones, pero no, hay plantas. Tenemos las cucharillas o los otoles, como les dicen también, del género Dacilirium, dominando a estas comunidades vegetales y estos paisajes dentro del tipo de vegetación que sería el matorral xerófilo. Las formas que les decía de las cactáceas globosas, columnares, pequeñas, medianas y grandes, es muy variada. Tenemos aquí, por ejemplo, cuando florece sin duda alguna es un espectáculo, el género Echinocerius, el género Mamillaria, y pues en esta comunidad encontramos una que ha sido objeto de saqueo, ¿no? Que es el peyote, la lofófora, y pues que son de las especies apreciadas por coleccionistas y que pues desafortunadamente la saquean, ¿no? Es una actividad que no se debe de hacer. Tenemos que conservarlas en su hábitat natural. Queremos verla, pues vayamos a esos lugares, ¿no? Y apoyemos la conservación de los mismos. Estas son inflorescencias de locotillo, la fauqueria. Cuando esta florece en este tipo de vegetación, pues ese es un espectáculo, puesto que los arbolitos se pintan de anaranjado, ¿no? Entonces también es un atractivo visual bastante bueno. Pasamos a los pastizales. Los pastizales, Miranda y Hernández los clasificó o los dividió con diferentes nombres. Aquí nos vamos a hacer referencia a ellos solo como pastizales. Estas comunidades están dominadas por los pastos, las gramíneas. Seguramente quienes son del centro del norte, centro de México, perdón, y el norte, estarán también familiarizados con ellos. Tenemos desde altitudes bajas, desde los 450 metros sobre el nivel del mar, hasta los 4000 metros, ¿no? En los altos volcanes. Ahorita vamos a ver por qué. Suelos generalmente planos y medianamente profundos. ¿Dónde se encuentran? Como ustedes pueden ver, en la vertiente interna de la Sierra Madre Occidental, occidental, los podemos encontrar desde, pues aquí se continuarían hacia los Estados Unidos, pero en México, en el altiplano mexicano, ¿no? Llegando algunos pocos hasta el estado de Oaxaca, en el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en Puebla, el estado de México y en esta parte interna. ¿Cómo veríamos un paisaje o cómo ustedes ven generalmente o han visto? Pues son suelos planos, como les decía, dominados por los pastos, por ahí alguna que otra cactácea y algún otro arbusto o árbol pequeño sobresaliendo en ellos, generalmente leguminosas, y pues son bastante característicos. La importancia del pastizal, pues es un aprovechamiento pecuario, la ganadería, para la ganadería. La presencia de algunas de estas comunidades está claramente determinada por el clima, en otros casos por la condición del suelo o bien el disturbio provocado por el hombre, ¿no? Tenemos dos tipos de pastizales, los naturales, los encontramos, pero también tenemos los inducidos, son aquellos que los establecen las personas para principalmente la ganadería. Como ustedes pueden ver acá, esta foto es de San Luis Potosí, aquí en cercanías con Jalisco y Aguascalientes, en donde la ganadería pues aprovecha estos pastizales. Está compuesto por especies, como les decía, herbáceas pequeñas, no más de 70 centímetros de altura, con pequeños árboles. La coloración, pues en temporada de lluvia es verde, pero pasa de verde amarillenta cuando ya está en temporada de estiaje. Tenemos otros que son los pastizales o zacatonal alpino. Estos quienes tienen o han tenido la oportunidad de subir los volcanes de México, el Popo, el Iztaccíhuatl, la Malinche, ven estos zacatonales a un momento que termina los árboles, ¿no? Inician a aparecer estas matas de pastos presentes, bastantes importantes, y que están expuestos a una alta insolación y vientos bastante fuertes, ¿no? Se encuentran por arriba de los 4000 metros sobre el nivel del mar. El suelo es derivado de rocas volcánicas y que es una comunidad importante, pues alberga también muchas especies o especies muy carismáticas y muy importantes. En este caso aquí les presento el teporingo, este conejito exclusivo de los volcanes del centro de México,
y que, ¿cómo se llama? Que solo vive en estos acatonales alpinos o de altura. Vamos pasando al bosque de Quercus. Es una comunidad o un tipo de vegetación con bastante distribución y con una variedad en elevación que va desde los 1200 hasta los 2800 metros, incluso un poquito más de los 3000, en donde se encuentra. La precipitación va de los 600 a los 1200 milímetros. Tenemos generalmente árboles, son árboles de 5 a 30 metros de alto, pero también encontramos encinos arbustivos. Pues el bosque de Quercus lo dice pues el género Quercus, los encinos son los que dominan a este tipo de vegetación, pero también encontramos especies de otras familias como Ericaceae. Ya les había mostrado este tipo de vegetación, este mapa de vegetación potencial. El color verde limón nos va a representar los bosques de coníferas y encinos, y como ustedes pueden ver están sobre las montañas, las principales montañas de México: la Sierra Madre Occidental, la Oriental, el eje volcánico, la Sierra Madre del Sur y aquí en los altos de Chiapas. Aquí les presento este encino, este Quercus rugosa. Tenemos las diferentes formas de hoja, es muy variado. Tenemos bosques de Quercus caducifolios que pierden todas sus hojas en una determinada época del año, ¿no? Esta foto es de aquí, yendo de Guadalajara, en Jalisco, hacia Talpa de Allende. Tenemos por ahí encinos que pierden sus hojas y que en temporada de lluvias recuperan sus hojas, pero además este tipo de vegetación es uno de los más ricos en cuanto a diversidad de especies herbáceas. En temporada de lluvias generalmente es cuando estas aparecen y son muy vistosas. Las formas, colores, olores dentro de este tipo de vegetación es muy grande. Ustedes pueden ver desde comelinaces hacia aquí gallitos, creo les dicen, oxalis, mallitos, estas plantas que solo salen cuando inician las temporadas de lluvia, las milas, las azucenas, ¿no? Y otros calocortus y otras plantas herbáceas, ¿no? Es muy, muy diverso. Tenemos árboles como el madroño, como le dicen en algunos lugares, que es Arbutus, del género Arbutus, de la familia Ericaceae. En el bosque de Quercus tenemos el género más diverso de México, que son las salvias, de donde se encuentra la chía, con más de 300 especies en México. Ahí es el primero y es el primer género con más diversidad de especies. Entonces, en los bosques de encino es donde se encuentran las formas, colores en este género. Es muy, muy diverso. También es una comunidad vegetal sin duda afectada por el ser humano, sino las noticias, en redes sociales, ¿no? La parte de Michoacán y Jalisco que se ha visto influenciada y talada por los aguacateros, ¿no? En donde desplazan estas comunidades y este tipo de vegetación para sembrar aguacate. También otra actividad es pues el desmonte para sembrar maguey, ¿no? Principalmente por la demanda de este líquido que es el mezcal, ha afectado a estos tipos de vegetación. Seguimos con el bosque de coníferas, un tipo de vegetación en el cual muchos están familiarizados y han tenido la oportunidad tanto de hacer trabajos como visitar o acampar en este tipo de vegetación. Tenemos bosques dentro del bosque de coníferas, tenemos bosques de pinos, de abies, matorrales de pinos, estos que están en el estado de Durango, Pseudotsuga y Picea, ¿no? Juníperos y cupresus, ¿no? Son de las comunidades vegetales dentro de este tipo de vegetación y son muy característicos. Están entre los 150 metros a una elevación bastante baja en la península de Yucatán, que crece el pino más a latitud más bajo, Pinus caribea, hasta los 4100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Por ahí tenemos algunos del género dentro de las coníferas que crecen a estas elevaciones. La precipitación es variada, son desde los 600 a los 1000 milímetros, con un clima muy templado,
árboles de 8 a 25 metros hasta 40 metros de alto, y con un alto interés comercial. Y el género sin duda representativo y que es el género pinos. Aquí ustedes pueden ver en donde cómo este tipo de vegetación pues se encuentra principalmente en relieves pronunciados, y que los pinos son los dominantes. Esta otra foto, ustedes pueden ver todo lo que se ve verde, son pinos, y que sin duda son una comunidad también que alberga una alta diversidad de herbáceas. Aquí tenemos esta foto, es de la Sierra Norte de Oaxaca, en donde uno de los intereses, o el interés económico de este tipo de vegetación es muy, muy importante, puesto que de aquí se extrae la madera, ¿no? Y pues cabe mencionar también, y como hacer ¿cómo se llama? Que hay comunidades que están haciendo un buen uso del manejo de sus recursos naturales, en particular los que se encuentran en este tipo de vegetación, y la madera, ¿no? Del bosque de coníferas, tenemos la extracción de ocote de manera tradicional, pero también la extracción de madera. Tenemos lo que les mencionaba, bosques dentro de los bosques. Esta es bastante, me gusta mucho esta foto, porque si ustedes ven, los árboles grandes son pinos. En la parte de abajo, en el suelo, vemos otro pequeño bosquecito por una herbácea, una geófita, ¿no? Una planta que tiene un cormo en su base, que es esta, que es una tigridia hortanta. Pero también tenemos más amiguitos. Los amiguitos que tenemos en estos bosques de pino encino, o estos bosques de coníferas, es una alta y gran diversidad de hongos que las comunidades, los pobladores, las personas que habitan en ellas, les dan pues un uso. Miren, okay, aquí se hizo una salida a campo en donde se hizo la recolección de hongos, y pues al final de cuentas pues es una fuente de alimento para las comunidades indígenas, nativas, originarias que habitan en